¿Sabes qué? No cumples los requisitos para pasar el casting. Para empezar, estás demasiado grande. Ese acento que tienes es muy gracioso. Y ese nombre tan largo, haz el favor de cambiártelo. Lo siento, chaval, pero estás fuera. Búscate otra cosa. Nadie pensaría que estas palabras se las dijeron en su juventud a una persona que llegaría a ser 7 veces Mister Olympia, actor de prestigio, empresario y gobernador de California durante 8 años, y mucho menos aún debieron pensarlo en aquel momento las personas que lo rechazaron en ese casting. Con este gran palmarés ya te puedes hacer una idea de quién estoy hablando. Efectivamente, Arnold Schwarzenegger. Pues bien, palabras similares a las que hemos oído al principio se las dijeron en más de un casting durante sus inicios como actor. Conocido como el roble austriaco durante su etapa de culturista, Arnie durante su etapa de actor y Governator durante su mandato como gobernador de California, lo cierto es que esta persona tuvo grandes logros a lo largo de su vida. ¿Pero le fueron regalados? ¿Vino de buena familia? ¿Lo tuvo fácil para conseguirlo? ¿Todos creyeron en él y le apoyaron desde el principio hasta el final? En este vídeo hablaremos de la trayectoria que tuvo, qué tal fue su vida, qué dificultades presentó y para terminar mencionaremos 6 importantes lecciones que podemos extraer de su filosofía y manera de ver la vida. Así que ponte cómodo y disfruta del vídeo. Nacido en Austria el 30 de julio de 1947, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial y habiendo perdido junto con Alemania, Austria se veía sumida en una situación de hambre y pobreza. Las alternativas de trabajo si te quedabas ahí eran muy limitadas, sumado al estado de precariedad social y económica en la que se encontraba ese país. El propio Arnold dice: por eso es tan importante tener esa visión. Yo creé esa visión en Austria porque crecí después de la Segunda Guerra Mundial. Austria, junto con Alemania, perdió la Segunda Guerra Mundial y el problema era que todos estaban tan deprimidos porque perdieron la guerra que había alcoholismo en todas partes. Por supuesto, depresión. Había una terrible situación económica. Había hambre y todas esas cosas, y también era un lugar pequeño y estrecho. Me sentí un poco como que quería salir de allí, quería escapar, y no podía verme realmente trabajando allí y quedarme allí. Trabajar en una fábrica, trabajar en una granja o incluso seguir los pasos de mi padre y convertirme en un oficial de policía. Arnold venía de una familia muy humilde y no contó con grandes facilidades económicas. De hecho, recuerda la compra de su primer frigorífico como uno de los días más especiales de su vida. Tampoco contó con el mejor apoyo moral. El padre de esta humilde familia austríaca, el cual era oficial de policía, era muy estricto y despótico con su hijo, ya que le costaba escuchar y carecía de empatía. Además, no le trataba muy bien. Según el propio Arnold, le estiraba del pelo y le pegaba con cinturones. Según él, eso formaba parte de la mentalidad austríaco-alemana, un tipo de mentalidad muy severa y que también sufrían muchos chicos de su entorno. Arnold, a la edad de 10 años, ya sentía la necesidad de querer ir a Estados Unidos. Las lecciones que aprendía sobre ese país en las clases de geografía, sumado a las fotografías que aparecían en los libros de texto y una película en formato Super 8 mm que pusieron en clase, hizo que se despertara un gran interés hacia ese país. Mediante esa proyección que pusieron en el aula, pudo ver el Golden Gate, el Empire State Building y las autopistas de 6 carriles. Quedó tan fascinado con esas imágenes que desde ese día se dijo a sí mismo: ¿qué estoy haciendo aquí en Austria con estas pequeñas carreteras? Quiero ir allí y ser parte de esto. Como estudiante no destacaba por ser el más sobresaliente, pero sí por ser un chico alegre y risueño.
Antes de iniciarse en el mundo del culturismo, Arnold tanteó con diversos deportes como el fútbol, el boxeo y el atletismo, hasta que llegó un día que le dijo a sus padres que quería ser el hombre más fuerte del mundo. Todo comienza en 1960. Ese día marcaría un antes y un después en su vida. A la edad de 14 años, su entrenador de fútbol lo lleva a un gimnasio y ahí empieza su trayectoria con las pesas. El hecho de haber practicado deportes anteriormente le permitió empezar con una buena condición física. Año 1965. Arnold ya tiene 18 años, y eso en esa época significa que debe realizar el servicio militar de manera obligatoria. Ese mismo año se celebraba el campeonato de Mister Europa. Con tal de participar al campeonato, Arnold desertó y ganó el campeonato. La consecuencia de su deserción fue estar encerrado una semana. Arnold sobre ello dice: "Participar en la competición significaba tanto para mí que no pensé mucho en las consecuencias". Un año después, en 1966, realiza su primer vuelo en avión dirección Londres para participar en la competición de Mister Universo, la cual para Arnold, si la ganaba, sería su pasaporte para ir a Estados Unidos. Lamentablemente, ese año quedó segundo por debajo de Chester y Orton, ya que este le superaba en definición muscular. Uno de los jueces presentes en la competición, llamado Charles Wack Bennett, quedó tan asombrado con el estado de Arnold que se ofreció a entrenarlo. Ya que este tenía poco dinero, le alojó en su casa, la cual estaba encima de uno de sus 2 gimnasios que tenía en Forest Gate, en Londres. Gracias a esa estancia en Londres, Arnold pudo mejorar su nivel de inglés. Un año más tarde, tras haber estado entrenando, se vuelve a presentar al certamen y esta vez sí, con 20 años obtiene el título de Mister Universo, siendo el más joven en obtenerlo, título que volvería a ganar 3 veces más. Arnold decide marchar a Múnich y no para. Ahí, entrena entre 4 y 6 horas diarias, asiste a la escuela de negocios y trabaja en el gimnasio durante 2 años. En 1968 regresa a Londres y gana su 5º título de Mister Universo. En septiembre de ese mismo año y a la edad de 21 años, lleno de sueños y de ilusión, hace el viaje de su vida y se traslada a Estados Unidos a empezar una vida nueva. Ahí comienza un negocio de albañilería con su amigo Franco Columbu, el cual sería muy próspero gracias a las habilidades sociales y comerciales de ambos. Simultáneamente, entrena en el mítico gimnasio Gold de Santa Mónica y se pone en manos de Joe Weider. En 1969 se presenta al Mister Olympia, pero desafortunadamente pierde contra Sergio Oliva. Aún así, Arnold no se rinde y vuelve a presentarse al año siguiente, esta vez ganando su primer Mister Olympia en Nueva York a la edad de 23 años, siendo así el Mister Olympia más joven de toda la historia, título que además ganaría un total de 7 veces. Aparte de ser culturista, Arnold tenía un gran sueño, ser actor, pero los inicios en esa etapa fueron muy duros y no lo tuvo nada fácil, ya que nadie apostó por él. Ese físico tan desarrollado sumado a ese acento tan rudo y pronunciado hizo que fuera rechazado en muchos castings. En cada casting que se presentaba le decían que no tenía ninguna oportunidad. En 1969 consigue obtener su primer papel en el cine, con la película Hércules en Nueva York. Su acento en esa película era tan pronunciado que tuvieron que doblar sus diálogos en postproducción. En 1973 aparece por segunda vez en pantalla interpretando el papel de un matón sordomudo en la película de The Long Goodbye. Un año después, en 1974, se le presenta una gran oportunidad. Bob Rafaelson, el director de Stay Hungry, película que sería lanzada en 1976, le hace una gran propuesta. Estoy interesado en que vengas a leer algo y que trabajes en tu actuación, porque quiero que estés en una película para empezar con otros actores. Arnold estaba muy ilusionado con ello, pero el director le puso una condición para hacer el papel: no pesar más de 95 kilos. Arnold por aquel entonces estaba pesando 111 kilos y sobre ello relata: "Me quieren una película pero ando en los 111, yo solo quería ganar el Mister Olympia". Arnold estaba en su mejor estado, pero estaba dispuesto a pasar por el aro y alcanzar ese peso. El director le dijo: "Mira, es muy simple, el día que empecemos a grabar voy a ponerte sobre una báscula, y si no logras los 95, estás fuera, porque tengo a alguien más en mente". Arnold aceptó el desafío, se puso manos a la obra y se empezó a interesar por el running. En ese momento trotaba 5 kilómetros, pero empezó a aumentar las distancias progresivamente: 6, 7, 8, 12 kilómetros, llegando incluso a hacer mini maratones con tal de perder peso. Arnold cuenta: "Hice todo lo posible,
modificar mi entrenamiento y poner atención a mi dieta, qué comer y qué no comer. El día de pesarme, el director de la película me dijo, vamos a ponerte en escala, y me puse en la báscula, pesé 94,800 kilos. Gracias a haber logrado dar con el peso solicitado por el director, logra participar en la película y en 1976 se estrena Stay Hungry, adquiriendo esta vez un papel mucho más relevante con el cual ganaría el Globo de Oro a la nueva estrella del año. Un año después del estreno de Stay Hungry, en 1977, a la edad de 30 años y antes de dar el salto a Hollywood, Arnold ya ha alcanzado la libertad financiera y no precisamente por el cine, sino gracias a los negocios e inversiones que hizo. Tal fue su ambición con el mundo empresarial que a esa edad ya es millonario. En 1982 y teniendo él 35 años, se estrena una famosa película que pegaría un bombazo taquillero y llevaría a Arnold al estrellato. Así es, Conan el Bárbaro. Con esta película comenzaría su periplo como estrella de Hollywood. 2 años más tarde protagoniza la segunda parte, Conan el Destructor, volviendo a ser un gran éxito en taquilla. Por si fuera poco, ese mismo año protagoniza la exitosa película de Terminator, haciendo el papel que más fama le dio. En los años 80 proliferaba el cine de acción y por eso podíamos encontrar un gran catálogo de ese género. Ahora bien, no todas sus películas contaron con ese éxito. Sin ir más lejos, ese mismo año se rodó Red Sonja, la cual fue un fracaso en taquilla. En los años 80 realizó más películas exitosas como Comando, Triple Identidad, Predator o incluso películas de comedia como la comedia de 1988 de Twins con Danny DeVito. En la década de los 90 Arnold sigue con su línea, la de ser un tipo polivalente y que no se cierra puertas, protagonizando tanto películas de acción como comedias. De este modo, podemos encontrar un catálogo de películas muy diversas entre sí como Desafío Total, Poli de Guardería, Un Padre en Apuros y, como no, su película más exitosa, Terminator 2, El Juicio Final. Después de analizar sus exitosas etapas de culturista, de empresario y de actor, solo nos queda hablar de su trayectoria política. Arnold, ya de bien joven, empezó a simpatizar con las ideas del Partido Republicano. Su inclinación hacia ese partido comienza con su juventud en el 1968 y recién llegado a Estados Unidos, viendo el debate entre Richard Nixon y Hubert Humphrey, con un amigo que sabía algo de alemán y que le traduciría el debate. Las ideas de Humphrey no le convencieron, ya que según él, las cosas de las que hablaba le sonaban como al socialismo del que había escapado, pero que cuando escuchó hablar a Nixon sobre la libre empresa, sobre no tener que llevar el gobierno a cuestas, sobre bajar los impuestos y reforzar el ejército, quedó tan encantado con lo que escuchó que le preguntó a su amigo que de qué partido era Nixon. Su amigo le respondió que era republicano, a lo que Arnold le respondió: entonces yo soy republicano. Desde ese entonces Arnold así se ha declarado. En 1990 adquirió su primer cargo político siendo presidente del Consejo de Salud Física y Deportes y nombrado por George Bush, el cual le apodó Conan el Republicano, cargo que le duraría hasta 1993. Después de eso fue presidente del Consejo de Salud Física y Deportes de California. En el año 2003, después de haber rodado Terminator 3, da un parón a su carrera de actor y el 6 de agosto se presenta como gobernador de California y es elegido con el 48% de los votos. El 3 de noviembre de 2006 se vuelve a presentar y sale electo de nuevo, esta vez con un 56% de los votos. Al haber permanecido el máximo tiempo posible como gobernador de California, es decir, un máximo de 2 legislaturas, abandona su puesto de gobernador en el 2011. Como vemos, Arnold ha tenido una vida llena de éxitos, pero estos nunca han sido fáciles y muchos de ellos han venido acompañados de fracasos o dificultades. Pasemos a ver qué 6 importantes lecciones podemos extraer de su vida y de su filosofía. Lección número 1. Cree en ti y no hagas caso a lo que te digan. La primera lección es que no hagas ni puñetero caso ni te creas todo lo que te digan los demás. Arnold nos lo dice bien claro. El comienzo fue muy difícil para mí. Me dijeron los agentes y en los castings que mi cuerpo era muy extraño, que tenía un acento gracioso y que mi nombre era muy largo. Me dijeron que tenía que cambiarlo. Básicamente, en cualquier sitio que me presentaba me decían que no tenía ninguna oportunidad. ¿Que tú quieres ser el protagonista de películas? Oh Arnold, eso suena muy gracioso. Mira tu cuerpo, estás sobredesarrollado, estás gigantesco, luces como un monstruo.
¿Alguna vez has visto a una figura internacional de cine con acento alemán? Eso no sucede. Me encontraba en todos lados gente que me decía, no, eso no sucederá, olvídalo. Y entonces el director dijo, si no tuviéramos a Schwarzenegger, hubiéramos tenido que construir uno. No nos podemos imaginar un Terminator que no tenga tu acento, que no tuviera tu cuerpo. Hice una fortuna en diferentes carreras, ignorando a los que siempre dicen que no y siempre confiando en mí mismo. Te vas a encontrar a los que dicen que no en todos lados. No los escuches, confía en ti. Si hubiera escuchado a los que siempre me dijeron que no, todavía me encontraría en Austria frustrado. Tenemos tantos escépticos, personas negativas, hay tantas personas que dicen, no puedes hacer eso, es imposible. Pero está bien, porque simplemente los apagamos, convertimos el no en un sí, el no puedes lograrlo en puedes hacerlo. Es posible hacer eso aunque tengas personas muy negativas alrededor tuyo, pero cuando empiezas a dudar de ti mismo, eso es muy peligroso. Como vemos, en sus inicios como actor nadie apostó por él, ni siquiera contó con el apoyo de sus propios padres, pero tenía lo más importante que necesitaba, una gran confianza y convicción en sí mismo. Ya podéis imaginar qué hubiera pasado si en sus primeros castings Arnold se hubiera tomado esas palabras a pecho y se hubiera rendido. Muy seguramente no nos habría proporcionado esas películas tan míticas que protagonizó. No dejes que te afecte lo más mínimo lo que te digan, da igual lo que te digan los demás, eso no debe ser relevante. El que toma la decisión de no hacer o hacer algo eres tú, no los demás. Da igual cuánta gente ponga en duda tus capacidades. Para hacer algo, lo importante es que tú apuestes por ti y tengas convicción. Lo preocupante, como dice Arnold, sería que tú dudaras de ti mismo. Eso sí que es un problema. Recuerda que las personas pueden decir lo que quieran, pero eres tú el que decide sobre tu vida. A Arnold le pusieron 1000 trabas en los castings, pero él no se dejó guiar por lo que le pudieran decir. Lección número 2. No tengas miedo al fracaso, hay que estar dispuesto a fracasar. No tengas miedo al fracaso. En cualquier cosa que siempre intenté, siempre estuve dispuesto a fracasar. No puedes quedarte paralizado por el miedo al fracaso o nunca vas a dar todo de ti. Siempre sigues intentándolo porque crees en ti mismo y en tu visión, así que nunca te rindas y nunca tengas miedo a fracasar, porque si no, siempre vas a limitarte a ti mismo. Algo muy común que podemos presentar muchas personas es el miedo a fallar, el miedo a que algo salga mal. En cualquier cosa que hagamos siempre habrá una posibilidad de fallar. Es imposible hacer algo sin correr ese riesgo. La única manera 100% segura de no fallar sabes cuál es, ¿verdad? Efectivamente, no intentarlo. Si no lo intentas, seguro que no fallarás, pero tampoco tendrás la posibilidad de lograrlo. Arnold fracasó en diversas ocasiones de su vida. Él nos relata: yo fracasé en fisicoculturismo, he perdido competiciones de fisicoculturismo, perdí competiciones de powerlifting. Algunas de mis películas fueron un desastre con críticas horribles. En política recuerdo que algunas de mis iniciativas fueron a votación y perdimos. Mi porcentaje de aprobación cayó al 28% en California. Luego subió nuevamente y me reeligieron gobernador. ¡Hey! Todos perdemos, todos tenemos nuestros fracasos. Eso está bien, no te preocupes por perder. Cuando tienes miedo de perder, ahí es cuando te paralizas, te pones tenso, no estás relajado. Para poder rendir bien en lo que sea, boxeo, o tu trabajo, o con tu cabeza, eso solo pasa cuando estás relajado. Entonces relájate. Está bien fracasar, solo da lo mejor de ti, de eso se trata todo, no temas fracasar. Arnold fracasó porque estaba dispuesto y no tenía miedo a ello. Sabía que si intentaba algo, corría esa posibilidad de fracasar y que era el precio que había que pagar por intentarlo. Sabía que era algo normal. En su trayectoria no todo fueron éxitos. En 1966 quedó segundo en el certamen de Mr. Universo. En 1969 perdió el Mr. Olympia frente a Sergio Oliva. En sus inicios fue rechazado en diversos castings de películas. Se presentó al casting de la serie de 1977 El Increíble Hulk y en su lugar cogieron a Lou Ferrigno por ser más alto. Y no todas sus películas fueron bien. Es más, algunas de ellas fueron un auténtico fracaso en taquilla, como Red Sonja, Last Action Hero, película que además produjo él, o Batman y Robin de 1997, en la cual hizo de villano. La principal razón por la que la gente tiene un plan B es porque están preocupados por fracasar. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Me quedaré sin nada? Déjame decirte algo, no tengas miedo de fracasar, no hay nada malo en ello.
Tienes que fracasar para seguir subiendo la escalera. No existe nadie que no haya fracasado. A Michael Jordan en una entrevista le dijeron: "Eres increíble, el mejor jugador de básquet de todos los tiempos, háblame sobre eso". Y él respondió: "Solo mencionas mis éxitos. Para convertirme en el mejor jugador, fallé 9000 tiros al aro en partidos oficiales de la NBA. Durante estos partidos, en los que fue tan exitoso, erró 9000 tiros. ¿Lo convierte en un fracasado? ¡No! Es uno de los mejores jugadores de la historia, pero fracasó 9000 veces. ¿Lo entiendes? Todos fracasamos. Está bien. Lo que no está bien es caerse y quedarse en el suelo. Quien se queda en el suelo es un perdedor. Los ganadores se caen y se levantan. Se caen y se levantan. Esos son ganadores". No hay nadie en la historia que no haya logrado algo sin haber fracasado nunca anteriormente. En todo lo que hagas, no hay ninguna garantía 100% segura de no fracasar. Siempre existirá esa posibilidad, así que no temas. El fracaso es algo totalmente normal y natural, y es fruto de haber intentado algo. No temas al fracaso, abrázalo. Hay que estar dispuesto a fracasar para volver a intentarlo las veces que sean necesarias. Quien no fracasa es porque no lo intenta. Lección número 3. Querer algo tiene un precio. Yo llegué a América con los bolsillos vacíos, pero lleno de sueños, lleno de deseos. Sabía que aquí podría continuar mi carrera de culturista y empezar la actuación. Querer algo tiene un precio y en este caso en particular el precio es arriesgar, dejar cosas atrás y hacer sacrificios, en el caso de Arnold llegando incluso a sacrificar su libertad en según qué situación, como cuando permaneció encerrado una semana como consecuencia de haber desertado del servicio militar para participar en el campeonato de Mister Europa. Arnold llegó a Estados Unidos saliendo de su zona de confort sin un céntimo y dejando prácticamente todo atrás, familia, amistades, arriesgando y estando dispuesto a fracasar como hemos visto en la lección anterior. Como dice el refrán, nadie da 2 duros a 4 pesetas. Todo lo que hagas en la vida, hacer una carrera, ser deportista de élite, conseguir un trabajo, va a tener un precio, ya sea dinero, tiempo, esfuerzo o tomar grandes decisiones. Odio tener un plan B. Te diré por qué. Cuando empiezas a dudar de ti mismo, eso es muy peligroso, porque lo que quiere decir es que si tu plan no funciona, tengo un plan de contingencia, un plan B. Eso significa que empiezas a pensar en el plan B y toda tu cabeza se concentra en ello, tiempo y energía que le quitas al plan A. Esto es muy importante. Funcionamos mejor sin una red de seguridad. El plan B se convierte en una red de seguridad. La red quiere decir si fallo, si caigo, entonces algo me ataja, tendré algo que me protegerá. Eso no es bueno. Las personas tienen mejor rendimiento cuando no tienen esa red de seguridad. Tienen mejor rendimiento en deporte y en el resto de las cosas si no tienen plan B. Yo nunca jamás tuve un plan B. Me comprometí completamente a ser campeón de fisicoculturismo. Me comprometí completamente a ir a Estados Unidos. Me comprometí completamente a trabajar en la industria del cine y a ser un líder. Arnold se fue a Estados Unidos poniendo toda la carne en el asador y sin ninguna as en la manga, sin ningún plan B ni ninguna red de seguridad. Ir a Estados Unidos era su único plan, él no contemplaba otra cosa. Cuando se toma una decisión tan grande, hay que tener en cuenta una serie de variables o cualquier tipo de imprevisto que pudiera surgir. El precio de tomar decisiones muy grandes a veces es asumir ciertos riesgos, como dice el refrán, quien no arriesga no gana. En el caso de Arnold, este se armó de valor, saliendo de su zona de confort, yendo a un país totalmente nuevo para él y en el que no dominaba todavía su idioma. A veces pudiéramos envidiar a Arnold o a cualquier otra persona que haya conseguido algo, pero no pararnos a ver todo lo que hay detrás de ese resultado. Lección número 4. Es muy importante estar enfocado y tener una meta. Para Arnold es muy importante tener una meta y saber hacia dónde te diriges. Veamos qué nos dice. Creo que lo más importante es tener una visión muy clara de a dónde vamos, una meta. Porque tú puedes tener el mejor barco del mundo, puedes tener la mejor línea de cruceros, pero si el capitán no sabe a dónde ir, ese barco se desplazaría por todo el mundo y todo el mar y nunca terminaría en ningún lugar. Y es así exactamente como es en la vida real. Si no tienes un objetivo, si no tienes una visión, simplemente te mueves hacia todos lados y no vas a ser feliz.
Arnold nos hace el símil de un capitán con un gran barco pero que éste navega sin rumbo. De este mismo modo, uno puede tener muchas capacidades pero no teniendo un objetivo claro, no saber en qué explotarlas y llegar a verse como ese capitán que cuenta con un gran barco pero navega por todo el mundo sin terminar en ningún lugar. ¿Recordáis el inicio del vídeo en el que leo las palabras de Arnold hablando sobre su infancia en Austria y sus grandes ganas de huir de ahí? Volvamos a escucharlas. Por eso es tan importante tener esa visión. Yo creé esa visión en Austria porque crecí después de la Segunda Guerra Mundial. Austria, junto con Alemania, perdió la Segunda Guerra Mundial y el problema era que todos estaban tan deprimidos porque perdieron la guerra que había alcoholismo en todas partes. Por supuesto, depresión. Había una terrible situación económica. Había hambre y todas esas cosas y también era un lugar pequeño y estrecho. Me sentí un poco como que quería salir de allí, quería escapar. Y no podía verme realmente trabajando allí y quedarme allí, trabajar en una fábrica, trabajar en una granja o incluso seguir los pasos de mi padre y convertirme en un oficial de policía. Frente a la situación tan precaria que se encontraba Austria en aquellos momentos, Arnold estaba harto y quería salir de ahí como sea. Arnold estaba obstinado y tenía el gran afán de escapar de Austria con tal de conseguir una mejor vida. Tenía tan claro lo que quería y cómo lo haría que estaba plenamente convencido que saldría de ahí. Haber creado esa visión le permitió trazar un plan y un objetivo claro: ganar el Mister Europa a modo de pasaporte para ir a Estados Unidos. Lección número 5. Cuando tienes una pequeña victoria, otras pequeñas victorias vendrán. Yo fui el ejemplo perfecto de alguien sin confianza. Cuando era un niño, igual que todos, tenía mis complejos, problemas y desórdenes, pero cuando me uní al club de levantamiento de peso y gané mi primer trofeo pequeño porque hice mi primera demostración impecable y entonces fui a otra competición y gané otro trofeo, me empecé a sentir como alguien de verdad. Pero aquí el punto es que todos pueden usar el mismo método. De hecho, yo lo usé en la política, lo usé para ganar dinero, lo hice en el negocio de la actuación. Cuando tienes una pequeña victoria, otras pequeñas victorias vendrán. Ahí es donde debes ganar toda tu confianza. El hecho de haber logrado una cosa anteriormente, por pequeña que sea, hará que frente a ese nuevo pequeño desafío corrobores que eres capaz de afrontarlo. Arnold extrapoló esa mentalidad en cualquier ámbito de su vida y tiene bastante sentido, y es que el tener un pequeño triunfo hará que se produzca un refuerzo positivo de cara a un próximo desafío. Ese refuerzo positivo te dará convicción y seguridad en ti mismo a la hora de afrontarlo, recordándote que eres más capaz de lo que creías. Lección número 6. Duerme más deprisa y administra tu tiempo. Fui a la universidad. Fui y entrené 5 horas al día y trabajaba en la construcción porque esos días no había dinero en fisicoculturismo, no tenía dinero para suplementos nutricionales u otra cosa, por lo que tuve que trabajar. Entonces trabajé en la construcción. Fui al colegio y entrenaba en el gimnasio. Y en la noche, desde las 8 hasta las 12, iba a clases de actuación 4 veces a la semana. Hice todo eso, no desperdiciaban solo un minuto. Esa es la razón por la que estoy aquí. Me vuelve loco que la gente diga: no tengo tiempo para ir al gimnasio y entrenar 45 minutos al día o hacer cualquier cosa por 45 minutos o una hora para mejorar, ya sea mejorar físicamente o mentalmente. Imaginad leer sobre historia durante una hora al día. ¿Cuánto aprenderíais después de esas 365 horas durante todo el año? Imaginad estudiar la historia de los músicos y compositores. ¿Cuánto aprenderíais? Imagina dedicarte al emprendimiento que quieres desarrollar todos los días durante una hora. Imagina cuán lejos llegarías. Entonces me vuelve loco la gente que dice: no tengo suficiente tiempo. Tienes 24 horas al día. Dormimos 6 horas al día. Si duermes 8 horas, duerme más rápido. Eso te deja 18 horas. La gente trabaja en promedio entre 8 y 10 horas. Asumiendo que son 10 horas, eso nos deja 8 horas libres. Viajas 1 hora al día, quizás 2 horas al día. Eso nos deja todavía 6 horas libres. ¿Qué haces con esas 6 horas libres? No tengo tiempo. ¿Cuántas veces hemos oído o dicho esta frase? Para Arnold, que estuvo muy ocupado en su juventud y no desperdició ni un solo minuto, esa frase debió sonarle a excusa, y es que Arnold no paró de hacer cosas aprovechando y exprimiendo al máximo el tiempo del que disponía. Cada persona tiene sus circunstancias, pero seguro que aún así, si uno sacrifica o reduce la exposición a ciertas cosas, se puede disponer más tiempo del que uno puede llegar a creer.
Imagínale de tiempo que se nos puede llegar a ir sin darnos cuenta en cuestiones como navegar en redes sociales, ver vídeos en YouTube o simplemente navegar por internet sin rumbo. Imagínala de cosas provechosas que se podría invertir la suma de esos minutos que se van en cuestiones superfluas. Así que aprovecha cada minuto del que dispones. Si duermes 8 horas, duerme más rápido. Con esta contundencia, Arnold nos habla sobre cómo podemos administrar las 24 horas del día. De esta manera, si restamos las horas de trabajo y de desplazamiento, nos quedarían 6 horas para nosotros. Horas muy valiosas y que se les puede sacar mucho partido. Como ya hemos visto, Arnold no lo tuvo nada fácil en sus inicios, no contó con las mejores oportunidades, pero él se encargó de buscarlas. Le tocó criarse en un país que acababa de perder una guerra, en el cual si te quedabas ahí tendrías pocas posibilidades de prosperar. Su familia no tenía muchos recursos económicos, su padre no fue un gran apoyo para él y no todo el mundo estuvo de su parte, pero aún así, eso no le fue un obstáculo para avanzar, ya que él tenía bien claro lo que quería hacer con su vida y a dónde quería llegar. Por ello, no se dejó guiar por lo que le pudieran decir los demás, visualizó hacia dónde quería llegar y aprovechó cada minuto para estar cerca de ese objetivo, siempre estando dispuesto a fracasar. Recurriendo a una de sus citas, Arnold hizo una fortuna en diferentes carreras ignorando los que siempre dicen que no y siempre confiando en él mismo. Si hubiera escuchado a los que siempre le dijeron que no, todavía se encontraría en Austria frustrado. Así que hagas lo que hagas en esta vida, no esperes siempre a contar con el apoyo de todo el mundo, ni siquiera de las personas más cercanas a ti. Aquí lo más importante de todo es que no dudes de ti y cuentes con tu propio apoyo, así que no hagas caso de lo que puedan decir los demás, ten un objetivo en la vida y no tengas miedo a fracasar, ya que es algo totalmente normal. No hay nadie en la historia que no haya logrado algo sin haber fracasado anteriormente. Y para terminar, gestiona tu tiempo, aprovéchalo y exprímelo al máximo, ya que este no se detiene. Así que aprovecha tu tiempo, ten un objetivo, no dejes que nadie lleve las riendas de tu vida y en cualquier cosa que hagas no tengas miedo al fracaso. Si has llegado hasta el final, aprecio que te hayas quedado. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y te hayan sido de provecho estas lecciones. Un abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.